Dios les bendiga, hermanos, a mis hermanos que están aquí, que no somos muchos debido al tema de la cuarentena, y también en especial a todos mis hermanos que están allá en su casa. Que el Señor les bendiga, que el Señor renueve sus fuerzas, que papá hable, que nos siga direccionando y nos muestre todas sus maravillas, todos sus caminos. Amén. Y yo me gustaría empezar este día con una imagen que subió uno de nuestros hermanos. No voy a decir el nombre porque no sé si se sentirá aludido, ¿no? Pero dice: mientras otros solo miran y ríen, tú sigue haciendo lo que Dios te envió a hacer. Obedece. Y me pareció súper bueno, ahí un hombre trabajando y con todo el mundo riéndose y señalándole como decía mi hermano Gabriel, este está loco, ¿qué está haciendo? ¿Qué piensa? Eso no lo va a lograr, eso no lo va a poder, o eso es ignorancia, ¿amén? Entonces, me pareció muy bueno cuando decía que mientras otros solo miran y se ríen, tú sigue haciendo la obra, lo que Dios te envió a hacer, y obedece. Entonces, me pareció súper bueno que siempre nosotros estamos subiendo cositas y quiero que eso sea una representatividad de que nosotros nos vamos ministrando y nos vamos fortaleciendo y creciendo unos a otros. Aunque no estemos relacionándonos directamente, persona a persona, tenemos lo que son las redes sociales y que nos han ayudado mucho en este tiempo. Amén. Entonces, el título del mensaje de hoy es La influencia de Jesús. Me cuesta un poco poner título a los mensajes, pero ya que hay que hacerlo, lo hago. Esta es una pregunta que yo me venía haciendo hace un tiempo, pero la verdad es que no me había sumergido mucho en la respuesta. Y venía pensando, hermano, cuánta influencia y cuántas cosas nos influencian en el mundo de ahora. Tenemos la música, tenemos las mismas noticias, las series, conversaciones que podemos estar teniendo entre amigos, amigos que no son cristianos. Donde quiera que nosotros vamos y donde quiera que nosotros miremos, nuestro cerebro está recibiendo una información. Y se hacen muchos, no sé mucho sobre ese tema, pero yo sé que se hacen muchas investigaciones de mercado para ver lo que está viendo la masa de las personas e ir creando cosas que vayan siendo del gusto de muchos, aunque realmente no tengan ninguna eficacia. Ahí están, porque mientras puedan ser comercializadas y mientras estén siendo recibidas y consumidas por las personas, a nadie le importa si eso te va a traer un fruto bueno o un fruto malo en tu vida. Amén. Pero y es así como el mundo, a lo que el mundo nos está llevando. Cuando me refiero al mundo, somos los mismos hombres, ¿me entiendes? ¿Dónde el camino y la dirección que ha tomado la humanidad? Entonces, muchas veces yo pienso y digo, pucha, ¿cómo lo puedo hacer? Yo como hija de Dios, ¿cómo puedo impactar? Yo como hija de Dios, ¿cómo puedo influenciar en otros? ¿Cómo puedo llevar de mejor manera el Evangelio? ¿Qué hago para cambiar todo aquello que estoy viendo que está pasando allá, afuera de mi familia, afuera de mi iglesia,
afuera de mi zona de confort. ¿Qué hago para ir a alcanzar aquello que quiero cambiar? Y si bien no quiero que hoy día el mensaje se enfoca en lo malo que hace el mundo. Sabemos que el mundo hace cosas malas, sabemos que vivimos en un mundo donde se nos presentan situaciones que van contra la voluntad del Señor y contra la palabra de Dios. Yo no quiero decir, ay, el mundo hace esto otro, me influencié con esto me trajo una mala influencia, no. Yo quiero, hermano, que hoy día nosotros como hijos de Dios tomemos una posición, tomemos una identidad de hijo de Dios, tomemos que el mensaje de hoy sea para que tú seas renovado, que el Señor te renueve con la influencia de Jesús a ti, a tu familia, a tu casa, amén. Porque primeramente para nosotros ir a ganar lo que Jesús nos manda, debemos de equiparnos. Se ha hablado mucho de la armadura. Debemos de equiparnos con el relacionamiento con el Señor. Debemos de tener tiempos de intimidad. Debemos de conocer a Jesús. Entonces, si nosotros queremos tener una influencia como hijos de Dios, debemos de empaparnos del mayor influenciador y de nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Amén. Entonces, desenfocarnos un poquito de todo lo malo que hace el mundo para posicionarnos y fortalecernos cómo nosotros vamos a ir a impactar nuestra generación. Si nosotros vemos a lo largo de la historia y a lo largo de la humanidad, esto ha ido cambiando y las personas que estuvieron en la época que les tocó vivir, y como estamos nosotros ahora, en la época que estamos y que nos tocó vivir y lo que nosotros estamos viendo, debemos de saber que nosotros somos la sal del mundo, debemos de saber que nosotros somos el agente de cambio, debemos de saber que nosotros somos los hijos de Dios, y vamos a impactar esta generación, lo que Dios nos entregó, este tiempo. Entonces, para impactar este tiempo debemos de conocer las cosas que están pasando y debemos de fortalecernos en el Señor. Amén. Entonces, yo tengo este versículo que es Isaías 5:20. Igual lo voy a leer porque es como un poquito para que tú veas y lo que está pasando allá afuera, pero como te decía, yo no me quiero enfocar en lo que el mundo nos quiere hacer pensar a nosotros como hijos de Dios. Quiero que hoy día nos fortalezcamos nosotros como iglesia. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Ese es un versículo que creo que todos conocemos bien y creo que es lo que está pasando en el mundo de hoy. Amén. Creo que, si bien a lo largo de todo este tiempo las personas se han ido atreviendo y han ido cruzando ciertos límites y ciertas reglas y cruzando muchas etapas, y por eso ha ido aumentando el pecado. Amén, porque el hombre ha ido perdiendo el prejuicio al que dirán los demás, ha ido trayendo individualismo a su vida, que no le importa lo que pase a las otras personas y no le importa el impacto que su vida pueda tener en los demás. Entonces ha ido escalando el nivel de desobediencia, ha ido escalando el nivel de pecado, ha ido escalando todas las situaciones que nosotros estamos viendo hoy en día, porque la verdad ya tenemos una ideología de que hacemos lo que queremos y de que nosotros somos nosotros y que nuestra decisión es la que vale y es la última palabra. Entonces, por eso el hombre ha ido alcanzando, yo creo que, nuevos niveles de pecado. Y quiero que... A ver, espérenme, hermano.
me gustaría que fuéramos a Salmos 40 del 4 al 8. Esto es lo que iba a decir que se me fue. Ya sabemos lo que está pasando. Estamos preocupados, pero debemos de ocuparnos para ser ese agente de cambio, amén. El mismo Pastor Mauricio nos ha enseñado, y aquí como Iglesia Nueva Tierra hemos aprendido, que el pecado no es el problema. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar diciendo, ese pecó, uy, mira qué pecado. El pecado no es el problema, hermano, porque Jesús ya venció el pecado. Entonces nosotros no debemos ir a batallar en contra del pecado. Cambia, no hagas esto, enjuiciando, porque ni mismo Jesús lo hizo así, trayendo murmuración a la vida de las otras personas, destacando lo malo de las otras personas. Hiciste esto mal, esto no te salió bien. Debemos de cambiar el switch, debemos de traer el reino de los cielos a nuestra vida primeramente, a nuestra familia, para llegar a donde queremos llegar, amén. Salmos 40 del 4 al 8. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí habla un poco de lo que yo le decía, que es de juzgar. De que tú vas en una carrera, pero vas diciendo, uy, mira lo que hizo esto, oh, mira lo que hizo este otro. Y dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y la primera parte que yo leí decía que he puesto en Jehová mi confianza. Y muchas veces llevamos este versículo a que la confianza es que nada me faltará, que yo y mi familia vamos a estar bien, que vamos a tener todo suplido, amén. Pero es más allá. Posiciónate como un hijo de Dios, como un guerrero, como de las filas del Señor. Entonces, decir, he puesto en Jehová mi confianza, porque Jehová ya ganó, Jehová ya compró, Jehová ya tiene aseguradas las almas del mundo. Yo solamente estoy en este proceso de transición al llegar a la victoria del Señor. Entonces tú como hijo de Dios siempre piensa que tú tienes la victoria, que Jesús tiene la victoria, que aunque tú pienses que ya nadie quiere saber de Dios, que ya nadie recibe, tiene un corazón receptivo ante el Señor, yo te quiero decir que Jesús ya tiene esa victoria ganada, porque si tú como hijo de Dios pusiste la confianza en el Señor, vas a ser más que vencedor, vas a alcanzar a tu familia, vas a alcanzar a los jóvenes, vas a alcanzar a los niños, vas a alcanzar todo tu círculo donde tú te muevas. Y si yo te digo, esta generación, tú puedes pensar, ¡ay, que mucha gente! No, vas a alcanzar las personas que el Señor te puso a tu alrededor, porque ya tenemos esa batalla ganada. Entonces, vamos a Romanos 1, del 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No seamos, iglesia, no seamos como los hombres necios que están cambiando la imagen y la semejanza del Señor por cosas del mundo. No nos dejemos influenciar por aquello que se nos presenta, amén. Yo me ponía a pensar cómo fueron esos hombres que caminaron con Jesús. Cómo fueron esos hombres que de a poquito ya del Señor haber resucitado, tuvieron que seguir predicando el Evangelio, como Pablo, como otros. ¿Cómo fue la vida de ellos? ¿Qué hizo que ellos entregaran toda su vida al Señor?
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, personas que se entregaron, personas que se entregaron por completo, personas que, no la palabra nos entregaron, tuvieron un compromiso. Y el otro día vi un mensaje que decía que cuando a Jesús se le presentaba a las personas, habían personas que llevaban un día de convertidos, que podrían decir que no sabían nada, pero iban, caminaban y multitudes se convertían. Pero no era porque ellos supieran mucho y tuvieron mucho intelecto, era porque ellos creyeron, tuvieron fe, recibieron para sí el reino de los cielos, creyeron en Jesús, trajeron la gloria de Dios para su vida y eso fue manifiesto. Entonces eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo un impacto tan grande cuando Él caminó aquí en la tierra? ¿Por qué Jesús fue a ver, bueno, va a ser quizás controversial lo que voy a decir, pero ¿por qué Jesús fue tan bien recibido cuando estuvo aquí en la tierra? Tú me puedes decir, ¿cómo fue bien recibido? Se lo crucificaron. Pero había mucha gente que estaba expectante, había mucha gente que estaba anhelando, había un pueblo que estaba gimiendo por la venida de Jesús. Quizá ellos no lo podían decir a viva voz, ¡ay, Señor! Aunque sí se hizo mucho por donde Jesús fue caminando. Multitudes lo salían a recibir. ¿Por qué? Porque había un pueblo que había vivido, y yo creo que esta es la diferencia de la generación pasada con nuestra generación. Había un pueblo que había vivido expectante, bajo los mandamientos de Moisés. Había un pueblo donde en el seno de la familia había adoración, había palabra, había búsqueda. Había un pueblo que en el contexto de la historia de Jesús, que ellos eran por jerarquía, donde tenían reyes, donde tenían personas que les cobraban impuestos, donde tenían personas que no los dejaban tranquilos porque estaban imponiendo esclavitud sobre su vida. Estaban atosigando a esas personas estaban sintiendo dolor físico. Imagínate, cuando yo delante me pegué aquí, me duele el dedo, es doloroso, me incomoda, pienso en aquello. Imagínate esas personas, cuántos sufrimientos físicos no pasaron, que su alma estaba anhelando, estaba gimiendo por el Salvador. Entonces, si tú te pones a pensar, ese dolor físico, ellos los transformaron en una necesidad espiritual tan grande que se corrió la voz por donde quiera que hubiera una persona que estaba recordando, hay una promesa, el Mesías, el Salvador va a venir. Quizá ellos pensaron que iba a ser algo así muy básico, como lo que ellos habían vivido siempre, que era que iban a salir de la esclavitud, iban a ser llevados a otra tierra, o iban a recibir el maná, iban a recibir la provisión del cielo, iban a recibir esta tierra que fluye leche y miel, y ahí se iba a quedar. Y ahí iban a volver de nuevo como siempre lo había hecho el pueblo de Israel. ¿Y por qué Jesús fue tan influenciador? Porque Jesús vino a cambiar. Jesús cambió ese paradigma. Jesús fue único, fue inigualable. Jesús no vino a pelear con nadie. Jesús no vino a cambiar nada. Su misma palabra dice, yo no he venido a cambiar la ley. Solamente que Jesús, como decía el pastor Mauri en unas prédicas atrás poquitas, Jesús vino y el distintivo que Jesús trajo, que fue el amor, que te compró por amor. Y muchas veces en el mundo eso no se vive porque las personas viven su conveniencia propia. Lo mismo que pasaba con los reyes y con los imperios. A ellos no les importaba el pueblo. Entonces vino una persona que dijo, a mí me importas tú, no me importa cómo tú estés, no me importa lo que tú hayas hecho, no me importa tu condición económica, si eres rico, si eres pobre, no me importa tu físico, no me importa tu raza, no me importa tu familia.
Entonces vino esta persona, esta gente de cambio tan diferente, que vino a traer una influencia tan poderosa que hasta el día de hoy su nombre no se ha podido borrar, y su nombre sigue creciendo y su poder se sigue manifestando, porque el Evangelio del Señor, el Evangelio que Jesús vino a presentar, es un Evangelio que vino a establecer el cambio. Es un Evangelio que vino a hacer, a marcar tiempos, a marcar diferencias. Mira, vamos a Marcos 1, 14, 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No lo borre, hermano, tan rápido. Dice, el tiempo se ha cumplido. Jesús fue tanta la influencia que vino y marcó un antes y un después. Así como Jesús vino a nuestra vida y nos vio como nosotros estábamos, y viene y te dice, Camila, el tiempo ha llegado, el reino se ha acercado, hay un antes y un después, nueva tierra, el reino de Dios ha llegado. Si lo traemos a nuestra vida ahora. Entonces, la gente expectante. Viene lo nuevo, ¿qué es el reino? ¿Qué es esto nuevo? ¿Qué este Salvador que no solamente nos viene a salvar nuestra carne, sino que nos viene a presentar algo mayor? Algo que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado, que no estaba en nuestras perspectivas. Además, Jesús establece que el reino es para todos. Y viene y dice, todos pueden venir. Todos pueden entrar. Por eso causó tanto revuelo en los poderes, en la economía, en los reyes, en los principados que estaban en ese momento, de decir, ¿cómo todos pueden entrar? En los religiosos, en los fariseos de la época. O sea, nosotros somos los poderosos, nosotros tenemos el control, nosotros tenemos el dinero, nosotros gobernamos a este pueblo. Nosotros somos los que hemos leído la palabra, nosotros no sabemos... al revés y al derecho todos los estatutos de Moisés. ¿Cómo todos pueden entrar? No, es para todos. Vengan como estén. Y más encima dice, el que se quiera exaltar será humillado, y el que se humille será exaltado. Entonces, algo que vino a revolucionar completamente lo que se estaba viviendo en ese tiempo, y fue más de lo que ellos mismos estaban esperando, y por eso mismo también no pudieron quizá entenderlo. Si tú te sientes poco entendido, hermano, en este tiempo, imagínate Jesús. Amén. Lucas 18, del 10 al 14, por favor, hermano. Voy a ir viendo la hora. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Miren la humildad del hombre. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillase será enaltecido. Entonces,
Esta es la representación más grande de lo que yo le acababa de decir. Que el Señor viene a todo aquel que se humille, el Señor viene a todo aquel que le reciba, el Señor viene a todo aquel que le disponga, por eso es para todos. Y nosotros sabemos que la salvación es personal. La salvación es... Recibir el reino y adquirir la salvación es una decisión personal. Es algo que tú tienes que hacer de corazón. Nadie te lo puede imponer, nadie te puede obligar. Nosotros solamente debemos... hermano, yo siempre, de repente, cuando empiezo a pensar qué hago, cómo lo hago, siempre termino cansada. Porque no hallo cómo abarcar todo lo que quiero hacer. Yo, con mi fuerza. Entonces, en la oración está la clave. Porque si tú oras por todo aquello, por todos aquellos sueños, por todo aquello que tú quieres alcanzar, a todas aquellas personas que tú quieres alcanzar, es Dios, el Espíritu Santo, el que va a obrar. ¿Tenemos que hacer las cosas? Sí, tenemos que hacer las cosas. Pero no nos debemos de afanar. Amén. Y otra característica de la influencia que tuvo Jesús fue que vino y dijo, arrepentíos y convertíos. Dice, el reino de Dios es para quien cree y recibe la buena noticia. La buena noticia, amén. Me adelanté un poco, perdón. Entonces, viene y dice, arrepentíos y convertíos. Así como le dijo a la mujer cuando iba a ser apiedrada, y él no fue y puso a juzgar. Yo leí mucho leí dos versículos donde Jesús hablaba de la murmuración. Hermano, nosotros no debemos de murmurar aquí unos con otros en la iglesia, amén. Pero tampoco debemos de murmurar del mundo, porque nosotros amamos al mundo, como Jesús los ama, de decir, no, ya no tiene vuelta, no, esto cada día está peor, no, esto ya no tiene vuelta, voy a orar, pero no sé qué va a pasar. No murmures contra el mundo, bendice al mundo. Esa es una influencia que Jesús, y todo lo que Jesús hizo, todo el amor que mostró, todas las enseñanzas que tuvo. Y dijo, el Hijo del Hombre no viene para ser servido, viene para servir. ¿Qué rey de ese tiempo se humillaba ante el pueblo? ¿O qué persona de ahora de tu tiempo que tiene posición, que tiene economía, se rebaja de repente a hacer trabajo o a hacer cosas que piensa que las van a hacer otras personas? Para ellos de menor importancia. Y decía, yo me voy a humillar por amor a este pueblo. Yo vengo a servir a este pueblo. Y presentó un reino totalmente... Presentó el mismo, no cambió nada de lo que ahí estaba escrito, pero sí le enseñó a las personas cómo manifestar el reino. Lo que el Señor a nosotros mismos, cuando leemos su palabra, nos da sus estatutos, nos da su voluntad, nos da sus mandamientos, amén, y lo leemos. Pero el Espíritu Santo es el que pone el amor y dice, ¿cómo llevar eso a cabo? Y por último, para decir las cosas tan impactantes que Jesús hizo, porque podríamos decir miles y más, es que Jesús traía la buena nueva, traía la nueva noticia, traía el cambio. Jesús fue único, fue inigualable, Jesús fue un influencer. No sabía si decir esa palabra, pero fue el influencer de su época. Y es el influenciador de nuestras vidas. Entonces, aquí ahora sí les voy a leer lo que delante les iba a decir. Que dice, el reino de Dios es para quien cree y recibe la buena noticia.
La buena noticia no era que quedarían libres de la opresión del hombre, era que Dios tenía preparado el banquete y las bodas del Cordero. Era que Jesús tenía preparado algo mayor. Era que cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Era que Él iba a estar preparando nueva morada. Era que Él se iba a ir, pero nos iba a dejar un consolador. Era en que en Él tenemos paz. Era en que en Él tenemos la confianza. Era en que en Él tenemos la victoria. Era en que en Él somos más que vencedores. Era en que en Él cambiamos las cosas. Era en que en su nombre transformamos. Amén. Entonces, ahora llevándonos nosotros a esta vida, o sea, a nuestro tiempo, no a esta vida, si queremos impactar y cambiar el mundo que tenemos por delante, debemos de tomar estas enseñanzas que Jesús nos dio. Entonces, ¿por qué aquí se me hace tan relevante el disponer tiempo para leer la palabra, el disponer tiempo para orar, el relacionamiento que habíamos estado hablando tiempo atrás, el dedicar tiempo al Padre? Aparte de que el Señor quiere tener una comunión contigo, es porque la única manera que tú te puedas empapar y ser cada día más cristiano, cada día más Jesús, y es la única manera de que Él pueda actuar a través de tu vida. Es la única manera de que tú puedas tener una influencia en tus generaciones. Entonces, yo decía, pero, pucha, ¿cómo lo puedo hacer? La iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Nosotros los hermanos, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a ir avanzando para ir conquistando nuevos territorios? Y escuchaba también una prédica que daba un profesor de teología que decía que el cristianismo era una de las religiones, voy a decir así como un concepto, más desunida. Que todas las otras religiones estaban tratando de ponerse como en una misma línea, de ponerse en un mismo concepto. Entonces lo que nos enseñaba la palabra el otro día era en que la unión tenemos más que ganado la meta. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, debemos de unirnos, debemos de fortalecernos, no debemos de tirarnos así como, no, es que a mí yo sé esto otro. No, busquemos la unión, busquemos el avanzar, hagamos la fuerza, porque no solamente yo o no solamente tú vas a impactar de una manera, como dice, la unión hace la fuerza. Entonces, mire que y yo venía pensando, pucha, ¿cómo puedo influenciar? ¿Cómo podemos influenciar a las personas? Pero no una influencia para nuestra conveniencia, porque de repente cuando tú piensas en la palabra influencia, tú piensas que tú, o el mundo quizás puede pensar que alguien siempre quiere llevar al otro a hacer algo que a uno mismo le va a convenir. Pero en este caso, nosotros, la influencia que queremos ejercer es para que la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas llegue a más personas. Es compartir aquello que nosotros vivimos para que los demás puedan vivir. Porque muchas veces el mundo piensa y dice, problemas existenciales, depresiones, no entiendo, no sé, no comprendo, cuál es mi motivación, cuál es mi sentido, qué es lo que hago. La única persona que puede dar respuesta a esas preguntas es Jesús. Y para ir terminando, quiero llevarlos a Santiago 3:9. Y creo que si estamos hablando de unión, hermano, empecemos
por una cosa. Primero, vamos a leer Santiago, dice. A ver, ¿y el 8? ¿Me puede poner el 8 mejor? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, para ir terminando, tú tienes que tener fe en el mundo. Yo creo que la mayor influencia de la iglesia en este tiempo es que tiene que creer y tiene que tener fe en el mundo. Tiene que tener fe en que eso puede cambiar. Tiene que tener fe en que si va a orar, los milagros se van a desatar. Tiene que tener fe que donde pise la planta de los pies, las bendiciones del Señor van a llegar. Tiene que tener fe que el drogadicto puede cambiar. Tiene que tener fe que las familias, y tiene que tener fe que el mundo va a anhelar más del Señor. Así como Jesús creó expectativas en ese tiempo y hasta el día de hoy, nosotros como hijos de Dios debemos de empezar a crear las expectativas. Jesús viene, Jesús viene, Jesús vuelve. Es el tiempo. Entonces, creer en que las cosas pueden cambiar, creer en que Jesús a través de nuestras vidas puede influenciar este mundo que muchas veces pensamos que se está perdiendo. Si nosotros tenemos fe, si creemos, si depositamos una pizca de amor de lo que Jesús depositó en nosotros, y entregamos un poquito de la gracia que el Señor nos dio, vamos a marcar la diferencia, nos vamos a unir. Tener fe en nuestra generación. Y más que tener fe en nuestra generación, empieza a crear expectativas, hermanos, en tu familia. Esas expectativas que tenía el pueblo de que venía su Salvador, de que algo mayor venía, esa expectativa empieza a crearla. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios de cambio, yo tengo un Dios que me sanó, yo tengo un Dios que me da ánimo, yo tengo un Dios en el cual tengo esperanza, yo tengo un Dios que me levanta, que me restaura. Yo creo en Él, yo tengo fe. Amén. Y Cristo viene, Jesús viene, anunciando al mundo, Cristo viene, Cristo viene. Crea la expectativa en tus generaciones. Cristo viene por su pueblo. ¿Querrá esas personas ser parte del pueblo del Señor? ¿Querrá las personas cambiar? Yo conversaba y le hacía una pregunta a mi esposo y me decía, Denny, ¿por qué tú crees que antes de venir las personas no quieren que les hablen de Jesús, o como que ya no quieren escuchar del Evangelio? O a lo mejor si lo escuchan no les dan la importancia. Y él me dijo, porque muchas veces ya el mundo ya no quiere escuchar, el mundo quiere ver. Y la única manera de que el mundo pueda ver es a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden ir, bueno, esta era la palabra, hermanos. Pueden ir haciendo sus peticiones de oración, ¿ya? Y vamos a pasar a la ofrenda. Nunca preparo un versículo para la ofrenda, pero hermanos, pensemos que cada granito de arena que nosotros ponemos, por decirlo de una manera, cada sacrificio, ese dinero, es para ir aumentando la obra. Es que a través de ese dinero, tú vas y pones un granito de arena para ser un influenciador.
para llegar a más, para lograr más, para alcanzar más. Amén. Entonces, creo que mis hermanos van a poner la cuenta de la iglesia, ya está puesta, para que te motivas a ofrendar. Yo sé que son tiempos donde las personas dicen que son tiempos difíciles, pero yo sé que, bueno, si hay algún hermano que esté pasando por dificultades, se puede llamar a los pastores, a los líderes. Pero siento en mi corazón que el Señor es más que victorioso, que el Señor nos ha tenido a todos más que cubiertos y que Él siempre cubre las necesidades. Entonces vamos por aquellos que de verdad están necesitando. Y no solamente comida sólida, comida espiritual. Y eso es lo que tus ofrendas logran. Amén. Ya. Las peticiones de oración. ¿No hay petición de oración? ¿No? Anímense a hacer sus peticiones de oración. Voy a abrir acá para irlas viendo. Y si no, tenemos mucho por lo cual orar. Amén. Vamos a terminar nuestro culto con una oración a papá. Diciendo: Señor Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque aún sintiéndonos que somos inmerecedores, Señor, de una mirada tuya, que muchas veces no nos sentimos preparados, que muchas veces no hemos dispuesto el tiempo, Señor, que tú te mereces. Tú siempre te glorificas, Señor, en nuestras vidas. Tú siempre pones tu gracia, Señor. Tú siempre pones tu sello diferente en cada uno de nosotros, papá. Tú estás preocupado, Señor, de cada situación. Tú estás atento, Señor Padre, a todas nuestras necesidades y tú nos tienes cubiertos, Padre. Declarando, Señor amado Rey bendito, que todo aquello, Señor, que puedan estar viviendo, Señor, nuestras personas cercanas, Señor. Todo aquel sufrimiento, Señor, que se pueda estar manifestando, Señor. Tú eres el Padre, Señor, el Padre de la paz. Tú eres el Príncipe de paz. Tú estás trayendo, Señor Padre amado, control, Señor, sobre las emociones de las personas. Yo te pido, Señor, que tú ahora tengas cubierta, Señor Padre amado, la vida de mis hermanos, tanto física como espiritualmente, Señor. Yo te pido, Señor, que en sus casas, Señor, se manifieste todos los días tu reino, Señor. Que en sus corazones, Señor, cada día más que crezca tu influencia, Jesús. Que ellos se empapen de ti, Señor. Declarando, Señor, que esta cuarentena, Señor, y el no venir a la iglesia, Señor, no es un motivo, Señor Padre amado, para separarnos de ti, Señor. Y que cada día más, Señor Padre amado, tú vas a estar, Señor, trayendo tu reino, Señor, a cada hogar. Tú te vas a estar manifestando, Señor. Y los corazones de mis hermanos todos los días se van a volcar, Señor, más a ti, Señor. Si íbamos, Señor, caminando en una dirección, Señor, equivocada, Señor, hoy desviamos nuestros ojos, Señor, hacia el Altísimo. Hoy, Señor, posamos, Señor, nuestra mirada en el blanco perfecto, Señor. Declarando, Padre amado, Señor, que los mejores tiempos, Señor, están por venir para la Iglesia Nueva Tierra, Señor. Hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Hombres y mujeres, Señor, creando expectativas, señores, en sus hogares, creando expectativas, Señor, en su comuna, Señor. Hombres y mujeres, Señor Padre amado, con un sello diferente, Señor. Hombres y mujeres que van a alcanzar, Señor, cosas mayores. Declarando, Señor, tu control. Declarando tu soberanía, Señor. Declarando, Señor, que tú tienes, Señor Padre amado, el control del mundo, Señor. Que aunque nosotros, Señor, veamos, Señor, que la influencia del enemigo, Señor, es mayor, es solamente, Señor, un pensamiento y algo que está viendo nuestros ojos. Porque se va a manifestar, Señor, tu poder, tu gloria, Señor, porque tú dijiste que tú volverías, Señor,
Porque tú dijiste que no habría rodilla que no se doblara, Señor, ante ti, Señor. Yo creo aquello, Señor. Porque toda lengua, Señor, confesará que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Porque toda nación, Señor, se va a postrar ante ti, Señor. Y aunque nosotros no alcancemos, Señor, a ver, Señor, nosotros vamos a estar contigo, Señor, en tus bodas, Señor. Vamos a estar contigo en tu mesa y en tu cena, Señor. Vamos a estar contigo, Señor Padre amado, gozándonos, Señor. Y por mientras, Señor, ese tiempo llega, Señor, vamos a seguir siendo tus hijos, Señor. Hijos que manifiesten tu reino, tu gloria y tu poder. Amén.